Oiga, para los menores estos días de confinamiento, pues en algunos momentos podrían ser aburridos, incluso podrían llegar hasta ser molestos, pero también sepa usted que existe la oportunidad de que puedan ser divertidos. Puede ser un buen momento para realizar actividades y juegos que normalmente no hacían. Para esto el Programa Nacional Alas y Raíces nos ofrece varias opciones, por supuesto manteniendo siempre nuestra sana distancia. Damos las gracias a Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, coordinador nacional de Desarrollo Cultural Infantil, para platicarnos de lo que Alas y Raíces tiene para ofrecer a los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país, para toda la familia, pues en general. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jesús, te escuchamos, pues cuéntanos qué nos trae Alas y Raíces. Buenos días, pues muchas gracias por el espacio para poder dar a conocer esta campaña que se llama Vitamina C, con C de saber, ¿no? Y que tiene como lema: lo que sé me fortalece, y que, como muy bien decías, pues se trata de seguir ejerciendo el derecho a la cultura que tienen las niñas, los niños, los adolescentes, los bebés. Todos tenemos derecho a la cultura, y bueno, esta especial contingencia, esta condición temporal en la que estamos los que podemos, refugiándonos, cuidando a los demás, quedándonos en casa, no debe ser tampoco un pretexto para dejar de ejercer este derecho. Claro. Así que Alas y Raíces pues ha preparado esta serie de cápsulas. Son más de 100 cápsulas que se liberan a razón de 3 por día, 3 dosis diarias, como la vitamina C que se toma en tabletas, en cápsulas. Pues igual esto. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de actividades, como muy bien señalaste, actividades sencillas que se pueden realizar con el material que tenemos adentro de casa. Podemos hacer música con cucharas, con vasos, con platos, podemos hacer ejercicios corporales, podemos hacer títeres con calcetines, podemos hacer malabares, pelotas con material que tenemos en casa, y además podemos también conocer parte de las leyendas, los cuentos, las narraciones orales, pues que forman parte del acervo, del repertorio, del patrimonio de nuestro país. Podemos escuchar canciones nuevas, diferentes artistas, ver títeres, ver clown. Hay muchísima oferta que está toda en la página de Alas y Raíces. Como te decía, se van liberando 3 diarias. Ahorita ya hay cerca de 50 cápsulas diferentes que no guardan una serialidad, es decir, pueden empezarlas a ver hoy en las propias redes sociales de Alas y Raíces. En el Facebook estamos como Alas y Raíces MX, en Twitter, en Instagram, en YouTube también estamos, o buscarnos también en la plataforma Contigo a la Distancia, que es la plataforma que la Secretaría de Cultura ha habilitado y ha preparado con contenidos de todas las direcciones de la Secretaría de Cultura, para que la familia pueda seguir también ejerciendo este derecho a ser un agente cultural, ¿no? Oye, Jesús, ¿para qué rangos de edades están programadas estas actividades? Porque, bueno, sabemos que Alas y Raíces también se caracteriza por contemplar a los más pequeñitos de la casa. Honestamente, no es algo frecuente, por ejemplo, que existan actividades culturales para bebés de 1 año. ¿Para qué edades, para qué rangos están pues diseñadas estas cápsulas vitamina C? Hay cápsulas para niñas y niños desde recién nacidos, ¿no? Cápsulas de estimulación a través de movimientos donde las madres, los padres, la familia puede estimular al bebé al ritmo de un trabalenguas, de un arrullo, de un poema, y que es importante también saber pues que es una forma de crear un entorno seguro, un entorno tranquilo, ¿no? Es decir, la cultura no se trata solo de entretenimiento. En ese sentido, por eso, bueno, hay cápsulas desde 0 años recién nacidos hasta adolescentes, jóvenes, incluso mayores de 18 años. Te recuerdo que a partir de este año nosotros estamos también llegando nuestras actividades a la atención de jóvenes de 25 años. Y te decía, bueno,
es importante que veamos la cultura como algo más allá de un entretenimiento que se lleva a los jóvenes, todo lo contrario, ¿no? Ahorita creo que la cultura... parte también del aprendizaje, ¿no, Jesús? Así es, el aprendizaje, sí, sin duda estamos aprendiendo todo el tiempo, y también de la identidad, ¿no? Claro. De la identidad. Si lo que estamos haciendo es llamando a un esfuerzo colectivo por el bien de todos, pues es también importante que esta colectividad, identidad colectiva tenga también un rostro amable, es decir, claro, no solo estamos llamando a formar una comunidad para protegernos de un bicho, sino para crearnos también un entorno seguro para todos, y en eso estamos todas, todos, incluidos los bebés y los niños. Bueno, mira, Jesús, les compartiré, por ejemplo, el último post que ustedes tienen en este taller. Nos enseñarán a hacer trucos con 3 y 4 pelotas para que hagas un circo en casa, como un ejemplo de lo que usted podrá disfrutar a través de las plataformas de Alas y Raíces. Muchísimas gracias, Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, Coordinador Nacional de Desarrollo Cultural. Y pues bueno, una vez que superemos esta contingencia, esperamos conversar contigo, ya que bueno, pues se tengan abiertos todos sus espacios para que los habitantes de la Ciudad de México puedan llegar hasta disfrutar de los programas que Alas y Raíces nos ofrece. Así es, y agradecer mucho porque también Capital 21, Canal 22, Canal 11 han sido una plataforma de difusión de estas cápsulas, y hay también el proyecto andando para que se hagan unos volantes, unas cápsulas impresas, hojas volantes, para que lleguen a aquellos que no, por desgracia, no tienen acceso al internet y a la conectividad, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes de esa información. Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, muchísimas gracias por conversar esta mañana para Café Capital. Gracias a usted.